Bien, este día tengo el gusto de comunicarme a través de esta plataforma con la candidata a diputada por San Salvador, por el Partido Demócrata Cristiano, en la casilla 2, ¿verdad? Es Así es. Zulen Ayala. Y primero que nada, Zulen Ayala, cuéntenos su trayectoria y qué se siente en esta campaña electoral un tanto extraña por la pandemia del COVID-19 y por este odio, este discurso de odio que se ha sembrado, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Y a pesar de todo ello, usted ha sido una de las candidatas de territorio. Así es. Gracias por la invitación, Luis. Bueno, ya lo dijiste, soy Zulen Ayala, candidata a diputada por el departamento de San Salvador bajo la bandera verde del PDC. Estoy en la casilla número 2. Tengo apenas 7 meses de haber incursionado en la política partidaria. Nunca antes había estado en política. Soy una abogada, notario. Tengo un máster en Derecho de Empresa por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Me he dedicado siempre a la actividad profesional privada, en el ejercicio libre de mi profesión, específicamente en el área del derecho laboral. Eh, Esa ha sido mi trayectoria profesional, pero siempre me he involucrado en temas de país, siempre he tenido esa necesidad de poner mi conocimiento al servicio de los demás, y por eso también me involucré en distintos movimientos de la sociedad civil. Nunca trabajé para ninguno de ellos, siempre fue un voluntariado, siempre fue un servicio, ya sea como abogada, interponiendo demandas, recursos. Incluso hice uso de las protestas en calles por algunos temas que yo consideraba que lo ameritaban, como era protestar contra el tema de la corrupción, la impunidad, el autoritarismo, etcétera, etcétera. Eso me permitía a mí expresarme de alguna manera mi inconformidad, y he ejercido activamente mi rol de ciudadana con fiscalizadora del poder. Pero es a raíz del 9 de febrero cuando veo la militarización de la Asamblea Legislativa, un hecho sin precedentes que lastimosamente vamos a cumplir un año de ese lamentable hecho, y hasta el momento no vemos a nadie pagar las consecuencias por ese intento de golpe de Estado en tiempos de paz. Yo era una niña durante el conflicto armado. Tal vez no vi lo que le antecedió al conflicto, que fue precisamente este tipo de conductas donde la gente se quejaba de un control total del poder a manos de los gobiernos de turno. Y bueno, se derramó esta sangre, y yo soy hija de la paz, así lo llamo, porque yo crecí en medio de la paz y yo acepté las reglas del juego. Decidí que ahora nuestros conflictos los íbamos a resolver de forma civilizada, haciendo uso de las instituciones democráticamente creadas, muchas de ellas a raíz de esos acuerdos de paz. Y por eso consideré que era vital y necesario incursionar a la política partidaria. Mi sorpresa fue que desde que anuncié mi candidatura en el mes de junio del año pasado, julio, perdón, del año pasado, yo he sido objeto de un ataque desproporcionado, no solamente en las redes sociales, por los famosos troles, sino que también he sido objeto de un acoso gubernamental. He visto cómo las instituciones del gobierno se están utilizando para tratar de perseguir, amedrentar y callar a voces incómodas, a voces que ellos consideran que son enemigas. Yo no los considero mis enemigos, son mis adversarios políticos, pero sí he tenido esa mala experiencia. A pesar de eso, incluso a pesar de esos discursos de odio, de ataque, yo no me he dejado vencer por el miedo, al contrario, creo que mi candidatura, mi discurso cobra sentido, y me permite andar libremente en las calles. La gente me recibe muy cálidamente. Ese discurso de odio, afortunadamente en mi caso, no se ha trasladado a los territorios, todo lo contrario, pero hace una semana pues sí vimos cómo se materializó, ¿verdad?, la violencia política, y esperemos que el 28 de febrero todos podamos cerrar filas y defender la paz imperfecta que tenemos, pero que vale la pena seguirla perfeccionando. Así es, lamentable los hechos que han sucedido el 9 de febrero, el hecho anterior, esos asesinatos, y cómo el órgano ejecutivo maneja estas cuestiones, la verdad es que deja mucho que desear. Ahora, como le digo, es admirable
que usted sea una candidata que está haciendo una campaña territorial, puesto todo ello que se está viviendo. Fíjese, Zulen, que nosotros en la cátedra de Ciencias de la Comunicación 2 estamos hablando de lo que es la comunicación de masas y de los medios de comunicación. Entonces, se nos ha encomendado entrevistar a alguien que esté en el medio, a un candidato o una candidata, y pues, de verdad, muy agradecido por la oportunidad que usted me ha brindado, y le tengo las siguientes interrogantes. La primera es, ¿considera usted que los medios de comunicación manipulan a los ciudadanos? Siempre se ha considerado a los medios de comunicación tradicionales como el cuarto poder. Siempre se les llamó así por esa capacidad que tienen de influir en la población, tienen la posibilidad de difundir masivamente un mensaje. Y voy a poner un ejemplo. Este gobierno, que muchos dicen que es más digital porque tenemos un presidente tuitero que da órdenes a través de las redes sociales, pero si se fijan, a pesar de que él hizo campaña presidencial en las redes sociales, siempre le apostó a los medios tradicionales. Y cuando uno ve el detalle del financiamiento de la campaña de Ghana en el 2019, invirtió muchísimo dinero en radio, televisión, periódicos. Bueno, actualmente tenemos que han creado un periódico, Diario El Salvador. Tienen un noticiero, Noticiero El Salvador, que es totalmente propaganda gubernamental, porque ellos saben que el alcance de las redes sociales, si bien es cierto, es grande, también el alcance que tienen los medios tradicionales es muy, muy importante porque pueden masificar ese mensaje. Y, por ejemplo, el domingo, cuando pasaron los hechos del asesinato de los militantes del FMLN, vimos cómo estos medios, tanto digitales, empezaron a vender su versión. El periódico El Salvador sacó una portada diciendo que habían sido atacados los PPI por los militares, tratando, tratando de vender su versión, tratando de que su campaña, ¿verdad? O su versión de los hechos tuviera aceptación, porque saben que la gente no lee, no cuestiona, simplemente obtiene la información y la acepta tal cual es, no la discrimina, no la investiga, no la compara. Y creo que sí, que los medios tradicionales siguen teniendo un gran poder de influencia y, y contra eso tenemos también nosotros los candidatos de la oposición, que tenemos pocos recursos, también tenemos que enfrentarnos en esa desventaja que tenemos. En mi caso, pues he optado más que todo, no solo por el territorio, sino también por lo digital. Creo que en las plataformas digitales es donde uno encuentra un poco más nivelada la cancha. Pero en los tradicionales es muy difícil realmente. Es muy difícil dar un mensaje masivamente porque cuesta mucho dinero. Sí, sí. Eh, Incluso abordando lo que usted decía de la PNC, se ha politizado hasta esa institución, el gobierno. Por ejemplo, yo veía aquel día que estaban presentando pruebas, la PNC, contradiciendo lo que decía la fiscalía, y estaban publicitadas, o sea, hasta incluso la PNC está gastando ya en publicidad. O sea, sí, es muy cierto. Manipulación de masas, Manipulación de manipulación masas. de mensajes. Sí. Exacto, exactamente. Bueno, y ahora vamos con la siguiente interrogante, que es, ¿cómo logran persuadir los mensajes de los candidatos a través de los medios de comunicación tradicionales y los no tradicionales? Bueno, los tradicionales ya lo mencionaba, radio, televisión, prensa. En mi caso, tengo que ser bastante honesta, he tenido bastante apertura con los medios. Afortunadamente no me han faltado entrevistas en los canales de televisión, siempre acudo a las radios, casi siempre me acompañan también los periódicos. Estoy muy agradecida, pero ese es un plus que yo tengo como candidata, porque quizás les llama la atención mi perfil, pero sí siento que es muy difícil acceder a estos medios, porque si uno no le da rating al programa, no lo invitan. Y por eso hay muchos candidatos que se ven en esa desventaja, no tienen los recursos para pautar.
y quizás no tienen el perfil que estos medios de comunicación les interesa para invitarlos a sus entrevistas. Entonces es más difícil que ellos puedan divulgar su mensaje. En cambio, tenemos un gobierno que está usando fondos públicos a todas luces, porque nunca el Partido Nuevas Ideas es nuevo, es la primera vez que va a una campaña electoral, por lo tanto nunca ha recibido deuda política. Y tendríamos que saber quién está financiando esa campaña, pero lo más probable es que lo estemos financiando todos los salvadoreños a través de los fondos públicos y se pueden dar el lujo de pautar en la hora premium sus spots que duran a veces hasta 3 minutos. Eso es un dineral con lo que, por ejemplo, yo no cuento. Así que, repito, he buscado medios alternativos, las plataformas digitales. Yo ya tenía bastante presencia, por ejemplo, en la plataforma de Twitter antes de lanzar mi candidatura, pero entiendo que no es suficiente y sí, no es suficiente para masificar mi mensaje, pero es posible. Es posible, creo que cada día la gente, si uno dice algo que le hace clic en una entrevista, lo llegan a buscar a uno a las plataformas digitales para conocer un poquito más. Y eso está permitiendo que a pesar de la cancha desnivelada, sigamos teniendo presencia fuerte en la contienda. Muy bien, muy bien. Ahora vamos con la tercera interrogante, que es ¿por qué el salvadoreño sigue votando por un candidato en base a publicidad y estereotipos y siempre terminan dejando de un lado la visión y las propuestas del candidato? Sí, bueno, en mi caso que soy mujer, he encontrado incluso cómo hay algunas candidatas de distintos partidos políticos que quieren explotar el físico, porque son lindas, porque la pose es linda, la foto es muy linda, inundan la ciudad con vallas, pero nunca las hemos escuchado en un debate. No sabemos qué tono de voz tienen, no sabemos en lo que creen, no sabemos cuáles son sus principios, sus valores, sus motivaciones, cómo llegaron a la política, porque incluso a veces me invitan a entrevistas donde supuestamente voy a compartir panel con algunos de estos personajes que yo nunca he visto y no llegan, se excusan. Porque le apuestan precisamente a que el salvadoreño se deja llevar por un rostro bonito, por una valla bonita, por un anuncio bonito, aunque quizás al llegar al curul puede que le alcance para ganar los votos suficientes para ganar el curul, pero ya estando en el curul nos hemos dado cuenta de que nos han fallado, de que esa persona no tenía principios claros, nunca los definió y por lo tanto a las primeras de cambio se voltean y defraudan a sus electores. Entonces, pero al salvadoreño hay que cambiarle esa cultura, todo pasa por la educación. Yo entiendo que estoy enfrentando esta desventaja porque yo tengo un mensaje y lo quisiera masificar, entonces como tengo estas limitantes, acudo al territorio, acudo a las plataformas digitales y es ahí donde me he mantenido. Pero sí creo que es un tema cultural. Eh, Incluso oigo gente que dice, ay, qué guapo ese candidato, le voy a dar mi voto. Y quizás no se ha dado cuenta lo que promulga o lo que va en medio de sus propuestas, pero es algo muy peligroso porque incluso he escuchado en algún momento que hay gente que dice que hay que reformar la Constitución para que los funcionarios de segundo grado sean electos a través del voto popular, porque entonces caeríamos otra vez en este problema de que vamos a elegir magistrados de la Corte por ser guapo, por ser popular, porque su valla era bonita y no por su trayectoria, sí, por su capacidad y sus propuestas. Es muy peligroso. Demasiado peligroso, la verdad. Y bueno, me llamaba la atención que usted mencionaba que a pesar de que el gobierno ha dado un gran impulso en publicidad, ¿verdad? Pero desde su punto de vista, los medios tradicionales, radio, TV, periódicos, han perdido fuerza para influenciar en la población. Y le digo, me llama la atención porque usted me dice que a pesar de lo que el gobierno gasta en publicidad, en redes sociales, pero también están apostando por los medios tradicionales. Creo que, por ejemplo, hay medios con una trayectoria innegable. Por ejemplo, uno va en el tráfico, pone la radio y escucha una entrevista, uno se va entreteniendo. Hay canales de entrevista que uno ya sabe que la gente las está viendo a determinada hora, siguen teniendo vigencia, por supuesto.
Quizás en el tema de los periódicos en papel, pero esto no es un problema nacional, es un problema mundial, precisamente porque ahora nos informamos a través de las plataformas digitales, y cuando ya sale el periódico al día siguiente ya es noticia vieja lo que estamos leyendo, porque lo leímos en una plataforma digital el día anterior. Creo que eso es un cambio normal, pero también vimos la noticia esta semana que pasó, que las ventas incluso del periódico oficial del diario El Salvador eh, solamente la llevan a cabo las mismas instituciones de gobierno. Significa que tampoco el público está adquiriendo estos periódicos escritos. Pero sí, considero que siguen teniendo bastante poder, bastante influencia, pero ahora esa influencia o ese poder lo tienen que compartir con las plataformas digitales. Correcto, correcto. Bueno, la siguiente, ¿considera que aún existen en nuestro país medios de comunicación que no tienen inclinaciones políticas y son totalmente parciales? Todos los periódicos y los medios de comunicación tienen una línea editorial, y eso es parte de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Ellos tienen que tener su corazoncito en algún lado, y vemos a veces que las noticias van a veces sesgadas en ese sentido. Son muy pocos los medios de comunicación que en realidad nos venden una información bastante objetiva. Sobre todo, vuelvo y repito, están en las plataformas digitales, que también reciben ataques directamente del gobierno, porque no siguen la línea editorial que quizás el gobierno esperaría, o tampoco siguen la línea editorial de algún otro grupo que le gustaría que hablara a su favor. Pero de eso se trata la democracia, que uno pueda tener distintos medios y poder seleccionar la verdad. Eso sería lo ideal. Si un medio de comunicación, una noticia la vende de una manera y otro, la misma noticia la vende de otra, que nosotros podamos tener la capacidad de discernir y decidir quién me está tratando de mostrar la verdad lo más objetivamente posible. Pero para eso necesitamos hacer un análisis. Y es mentira, no estamos acostumbrados, y a veces nos dejamos llevar por un titular. El reto es que aparezcan más medios digitales o escritos o de radio o televisión que tengan una objetividad por el bien de la información, por el bien de la verdad, porque mucho se habla de las fake news que le hacen mucho daño a la gente y a veces a temas de país. Entonces, para finalizar, esta es una interrogante un poco extensa, pero bueno, el abstencionismo político provocado por los errores de los partidos en el pasado, pues ha dejado grandes facturas en las elecciones anteriores. Entonces, ¿será que en estas elecciones y con todo lo vivido a raíz de la pandemia y los garrafales errores cometidos por el órgano ejecutivo, despertará ese sector de la población que se ha negado a votar? El tema del abstencionismo es muy grave, es real, está latente, es contra lo que estamos batallando, sobre todo los partidos de la oposición, porque tenemos una campaña muy agresiva, muy fuerte del oficialismo, invitando a que sus simpatizantes vayan y marquen una inicial, que es lo más fácil, ¿verdad? Ellos no muestran candidatos, no muestran propuestas, no muestran la trayectoria de la gente que lo representa, sino que se escudan bajo una letra. Esa gente lo más seguro es que sí vaya a votar, porque están muy emocionados, creen que realmente de esa forma van a ayudar al país. Pero el que no está convencido de ir a votar por esa letra, me preocupa que vea que los demás partidos, ya sean tradicionales o nuevos, no llenan sus expectativas. Yo creo que es muy importante, es muy difícil que un partido o que un candidato sea perfecto. Es imposible. Pero yo invito a todos los salvadoreños a que busquen dentro de esa gama de partidos de la oposición los rostros de los candidatos con los que sienta que se sentiría mejor representado. Que va a tener defectos, por supuesto, yo los tengo,
pero necesito el voto de confianza de la gente y el acompañamiento una vez logre el objetivo de llegar a la Asamblea Legislativa, porque también considero que sí, que los partidos políticos están desprestigiados y se lo merecen por tanta corrupción, por tanto abandono y por mil razones. Lo merecen. Pero también tenemos que repartir culpas por igual. Y considero que esos partidos políticos, esos políticos no llegaron solitos al poder, fueron electos a través del voto popular. Y tenemos que reconocer y aceptar que todos los ciudadanos fallamos al momento de fiscalizar el trabajo de estos políticos a los que les habíamos dado las llaves del poder. Los dejamos que ellos hicieran lo que quisieran. Y ahora aparece esta persona que recoge todo ese descontento y lo trata de llevar a su favor, ¿verdad? De manejarlo a su favor. Así que es muy importante que la gente que no se siente identificada con el proyecto político del actual gobierno busque opciones. Yo sé que hay miedo, yo sé que hay miedo a la pandemia, sé que hay miedo a la intolerancia, sé que hay miedo a pensar distinto, sé que hay miedo a la violencia política. Yo también podría decir lo mismo, que tengo miedo, pero aún con miedo he llevado a cabo mi campaña sin, eh, sin temor a que me vayan a hacer algo. Yo ando en la calle, yo me encomiendo a Dios y yo digo, estoy en esto porque creo en lo que estoy haciendo. Así que creo que esas personas que votaron antes y les quedaron mal, bueno, enmienden la plana, vayan y elijan candidatos de la oposición, pero esta vez enmienden el error y no lo dejen solo. Vayan, exíjanle. Yo llevo dentro de mis propuestas mecanismos para la denuncia ciudadana, pero también para quitarle poder a los funcionarios y entregárselo a los ciudadanos, que son los verdaderos dueños. Todos los políticos van a llegar hasta donde el ciudadano se lo permita, pero para eso tenemos que ir el 28 de febrero, elegir, llevar un balance a la Asamblea Legislativa y no olvidarnos que esas personas que han sido electas son servidores públicos y necesitan ser fiscalizados en todo momento. Completamente de acuerdo con usted y de verdad muy agradecido por esa oportunidad que me ha brindado. Como se lo repetía, bueno, se lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Es mi admiración y respeto hacia usted y de verdad Gracias. que le deseo lo mejor de lo mejor. Gracias, Luis, gracias. Espero haberlo ayudado en su tarea. Me encantaría tener la oportunidad de hablar con más jóvenes. Una cosa que me llama muchísimo la atención es que mucha de mi segmento que más me sigue, que más pasa pendiente de mi trabajo, son jóvenes, bastante jóvenes, y es un reto para mí, porque significa que están viendo en mí quizás cualidades que antes no veía en otros políticos. Y Exacto. mi compromiso es trabajar por todos, independientemente de la edad, independientemente del género, pero siento un especial aprecio por los jóvenes porque ustedes poco a poco pueden ir enmendando los errores que se cometieron en el pasado y que nosotros podamos llegar a cometer y que ustedes pongan la vara alta. Ustedes son los encargados de ponernos la vara alta, los políticos, para que nos sujetemos al poder ciudadano. Esa es toda mi petición esta mañana. Le deseo éxitos en su trabajo y saludos a todos. Muchísimas gracias. Feliz día. Feliz Cuídese, día. Luis. Cuídese Chao. mucho.